Dios es todo. Por lo tanto, aquí vemos lo que hemos leído en cómo Dios se le revela a Moisés. Pero antes de entrar a esto, yo quiero que veamos algo importante, ¿no? Lo importante que son los nombres. Por ejemplo, el teólogo Stanley Horton dice lo siguiente: en nuestra cultura moderna, y creo que nosotros vamos a estar de acuerdo en esto, en nuestra cultura moderna, los padres suelen escoger nombres para sus hijos basados en la estética o en el buen sonido, ¿no es cierto? A veces, pocas veces nos ponemos a pensar en el significado del nombre. Simplemente buscamos que tenga una buena estética, que sea bonito el nombre, que suene bien. O probablemente en nuestra actualidad le ponemos nombre a nuestros hijos basado en algún personaje famoso, ¿cierto? Y yo podría mencionar algunos nombres, pero me quedaré ahí, ¿verdad? Y entonces muy pocas veces nosotros buscamos nombres que tengan un significado especial para nuestros hijos. Y yo personalmente con el que consideré más esto fue con el último, ¿verdad? Si nos hubieran instruido más, entonces hubiéramos escogido nombres más, quizás más, que tengan más relevancia, ¿no? Y un nombre revela la identidad de alguien. Los nombres divinos en la Biblia son esenciales para conocer la identidad de Dios, de quién es Dios y cómo es Él. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Quién es Dios? Y aparte de eso, ¿cómo es Él? Y entonces por eso es importante estudiar tanto los atributos como los nombres, porque los atributos describen quién es Dios, pero los nombres revelan cómo es Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, por eso es importante conocer a Dios y es importante conocerlo como es nombrado en la Escritura. Porque a veces nosotros sacamos conclusiones que no son correctas. Entonces, tenemos que ir a la Escritura. Y esto, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, vamos confiando más en Él, ¿no es cierto? Cuando usted lee, por ejemplo, y me adelanto, cuando usted lee, por ejemplo, que Dios es sanador, ¿qué hace? Confía en que Él lo puede sanar. Cuando usted lee que Dios es proveedor, ¿qué hace? Confía que Dios puede proveer. Entonces, conocer a Dios es muy importante para cada uno de nosotros. Y de esa misma manera nosotros serle fiel a Él y cumplir con la misión, esa misión global que tiene la iglesia de representar bien el nombre de Dios. Como por ejemplo, nosotros a veces queremos representar bien nuestro apellido, por así decirlo, ¿no? Que nuestro apellido suene bien. En este caso sería con Dios, que el nombre de Dios suene bien, no solamente que suene bien, sino que realmente la gente crea que ese Dios es un Dios grande. El nombre era una expresión de la personalidad, sigue diciendo Horton. El nombre de Dios, el nombre era una expresión de la personalidad, naturaleza o futuro del individuo, o al menos una declaración por parte de quien se lo ponía con respecto a lo que se esperaba del que lo recibía. Entonces, a lo largo de la Escritura, Dios ha demostrado que su nombre no es una simple etiqueta para distinguirlo de las demás deidades. Es decir, estos nombres que Dios revela en las Escrituras, porque Él es quien se revela. Si usted leyó ahí en Éxodo, dice, yo soy el que soy. Él mismo se está revelando. Y en la mayoría de ocasiones es Dios quien se revela a cada uno de nosotros, o lo conocemos, ¿no? Por esas experiencias que tenemos. Y esto es no solamente para distinguirlo de las otras deidades. En lugar de esto, cada uno de los nombres que él usaba y aceptaba descubre alguna faceta de su personalidad, su voluntad y su autoridad. Esto revela la naturaleza o el carácter de Dios, cómo es Él. Entonces, espero que estemos entendiendo, porque es muy importante que nosotros veamos la importancia de los nombres de Dios. Y puesto que el nombre representa la personalidad y presencia de Dios, invocar el nombre del Señor se convertía en un medio por el cual se podía entrar en una relación con Él. Cuando yo conozco ese nombre, yo entro en una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque descubro quién es Él para mí. Pero
Aparte de esto, también es importante saber estudiar los nombres. Y yo sé que ya vamos a entrar a los nombres, pero es muy importante cómo nosotros podemos estudiar los nombres de Dios. Primero, debemos prestar atención a lo que dicen las Escrituras y lo que dicen explícitamente acerca de esos nombres. Hemos leído ya Éxodo capítulo 3, donde se le presenta a Moisés y le explica su nombre. Moisés dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Entonces le dice Dios, yo soy el que soy. Ya vamos a ir a la definición. Pero Dios le está explicando lo que es. Y en el Nuevo Testamento también encontramos a Jesús. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, se dice que Él es el Señor y que delante de Él toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Entonces, primero tenemos que prestar atención a lo que las Escrituras dicen de cada nombre. No ponerle más, ¿verdad? Porque nosotros, yo sé que ustedes han escuchado acerca de volviendo a las raíces hebreas. O probablemente los cristianos judaizantes. O todo esto, ¿verdad? Y yo ya, de tanto leer todos estos nombres, ya me quería traer mi kipá. Y, ¿verdad? Y los flecos y todo eso. Bueno, eso ya no es necesario, hermano, porque nosotros ya estamos completos en Cristo. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Y yo sé que, volviendo a raíces hebreas, se hacen, te quieren llevar de nuevo a la ley, ¿no? Cuando Cristo cumplió ya la ley. Ahora hasta te cambias nombre. Por ejemplo, si te llamabas un nombre latino, pues muy latino, para los mexicanos, ¿verdad? María, ¿no? María, aunque María es Miriam. Pero por ejemplo, ¿no? Si te llamabas Pancho Villa, ¿verdad? Ahora te vas a llamar Ben David. O Benjamín Netanyahu. ¿Dónde es el ministro de allá? No, pero ahora les cambian los nombres, hermano. Y si tu apellido termina en Z, también ahí andan otras cosas ahí. Es probable que tú seas de las tribus perdidas. Perdidos ya estábamos, hermano. Y Cristo nos encontró. Entonces, es muy interesante, es muy importante, mejor dicho, que nosotros prestemos atención a todas estas cosas. Entonces, finalmente, debemos notar lo que la Biblia no dice sobre los nombres de Dios, o los nombres divinos de Él. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Las Escrituras nunca enseñan a Israel o a cada uno de nosotros como cristianos a usar el nombre de Dios como un amuleto o como una fórmula mágica. Porque nosotros pensamos que podemos usar el nombre de Dios como un amuleto o como de una manera mágica, ¿no? Si tú andas mal y tú dices, en el nombre de Cristo te reprendo, dice. Y por supuesto, el nombre de Cristo tiene poder, pero creo que nosotros no deberíamos usar el nombre de esa manera. Y más, hay un mandamiento donde dice, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que dice exactamente la Escritura de cada nombre y no tomar el nombre de Dios en vano o no usarlo de una manera mágica, ¿no? De una manera que me va a resolver todos los problemas. Aunque creemos que este Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, es un Dios poderoso. Muy bien, ahora vamos a los nombres. Quería dar otras explicaciones ahí, pero vamos a ir a los nombres. En primer lugar vamos a ver Yahvé, que es el que aparece ahí, el yo soy. El que hemos leído, usted ve que el pueblo de Israel está, ¿qué? Cautivo, ¿verdad? Y que Moisés anda errando, o mejor dicho, está en tierra con su suegro, pastando las ovejas. Usted ya sabe toda esta historia. Y se le aparece Dios en una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y Moisés dice que al ver esta visión, dice que él le llama la atención cómo esta zarza, porque una zarza usted sabe de que puede agarrar fuego y que rápidamente se consume, ¿no? Se la quema, se apaga. Pero esta no se consumía, porque el fuego de Dios no se puede consumir. Entonces,
él va y dice, ¿por qué será? Se acerca y Dios le dice, ¿qué le dice Dios? Resumiendo la historia, nada más. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Entonces, le dice que vaya, que lo ha escogido a él para que vaya a Israel y lo libere. Que él ha escuchado el ruego de Israel, ha visto la aflicción y que ahora le dice que va a ir él a liberar a Israel. Y Moisés, ¿qué le dice? ¿Pero quién soy yo? Le dice. Interesante aquí porque Dios, él sabe quién es. O sea, Dios dice, yo soy el que soy. Pero en cambio, uno como humano a veces dice, ¿quién soy yo? Es lo que decimos nosotros. ¿Pero por qué a mí, Dios? ¿Pero quién soy yo, Dios? ¿Por qué no mandas a Aarón, que tiene más palabras, es mucho mejor? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Diles que yo soy, te envía. Entonces, bueno, usted sabe todas las excusas que pone Moisés, pero Dios ya le había dicho, yo voy a estar contigo. Así que es un llamado para cada uno de nosotros también. Él estará con nosotros, donde sea que nos envíe, Él estará con cada uno de nosotros. Entonces podemos ver ahí que Dios se presenta como el gran yo soy. Y es el nombre más común en el Antiguo Testamento, ¿usted sabía? Y yo anoté aquí algunos datos, tengo muchos datos, pero vamos a dar 6,800 veces se menciona este nombre. Jehová, es Jehová, que aparece más de 6,800 veces, que se deriva del tetragramatón, así se le llama, las 4 sílabas. Y también era algo que no se podía pronunciar, ¿no? Que no se podía pronunciar y por lo tanto le metieron unas vocales allí y ahora nosotros podemos decir Yahvé o Yahweh, Yahvé, ¿verdad? Nosotros llamamos Yahvé. Entonces, Dios reveló este nombre como su nombre y también dijo que este nombre iba a ser, ¿para cuándo? Para siempre, ¿no? Se me recordará con este nombre, para siempre. Yahvé, Jehová, que en nuestras traducciones nosotros lo encontramos como Jehová. Y entonces, ¿qué significa el yo soy? El yo soy. Se le presenta a Moisés y Moisés está preguntando esto y dice, yo soy, te envía. El que es autosuficiente. Dios nunca cambia. Eso significa que Él es el mismo. Yo soy el que seré. Él no cambia. Es autosuficiente. Y sus promesas nunca fallan. ¿Usted sabía? Si Dios ha prometido algo a cada uno de nosotros, Él lo cumplirá. Porque sus promesas no fallan. No fallan. Entonces nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Por ejemplo, es lo que dice Éxodo, pero voy a llevarlo a Malaquías, capítulo 3, para que veamos que ese yo soy es un Dios que nunca cambia. Malaquías, capítulo 3, acompáñenme ahí. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, vamos a leer. Porque yo Jehová, no, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él sigue teniendo misericordia con cada uno de nosotros, hermanos. Pero lo que vemos aquí es que dice que Él es Jehová, que no cambia. Él es el yo soy, el que siempre ha sido, el que siempre será, el autoexistente, el todopoderoso. Amén. El significado intrínseco aquí de Yahvé, yo soy aquel que es. Destaca la autoexistencia dinámica y activa de Dios. ¿Entiende eso? Él es activo, es un Dios activo, no es un Dios pasivo. Está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Declara ser eterno, sin causa, y Él también es independiente, no depende de nadie. No necesita a nadie. Nuestro Dios es un Dios independiente, sin causa. No hay nada que haya causado ese Dios que tenemos. Amén. Declara ser eterno. Y en años posteriores no era pronunciado por judíos piadosos por temor a violar el mandamiento de Éxodo, que ya se lo mencioné, donde dice, Éxodo 27, donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios
en vano. Por lo tanto, ellos lo cambiaron a Adonai. Entonces, cada vez que aparecía esta palabra, Yahweh o Yahvé, Jehová, ellos la ponían como Adonai, por la reverencia que le tenían. ¿Usted se da cuenta? Nosotros a veces tomamos el nombre de Dios en vano, a la ligera. Esto deberíamos considerarlo muy seriamente cada uno de nosotros. Dice que ellos tenían temor, ¿no? Y hasta para escribirlo se tardaban mucho, para escribir el nombre. Y lo escribían con mucho cuidado. Entonces, yo soy es el que te envía. Y ese yo soy es el que ha enviado a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio también. Entonces, aquí nosotros podemos ver, en lugar de este nombre, lo sustituían por Adonai, que lo estaremos viendo en breve. Pero, por ejemplo, yo soy el que soy, cuando los judíos decían, por ejemplo, decían, yo soy tu proveedor, soy yo. Lo repetían, hacían énfasis. Y por ejemplo, yo soy tu sanador, yo soy. Yo soy el que te justifica, yo soy. Entonces, era interesante porque le ponían ese énfasis. No hay otro Dios. Él es quien nos ayuda y nos bendice. Y en estos versículos podemos ver ese primer nombre que se menciona. Y Moisés obedece a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se le revela, lo conoce personalmente y sabe que ese yo soy es el todopoderoso, es el autosuficiente. Ahora vamos al siguiente. El siguiente nombre es Adonai. Tenemos tiempo todavía para considerar algunos más. Adonai. ¿Y qué significa Adonai? ¿Qué significa Adonai? Yo lo voy a llevar a la escritura de Salmos capítulo 8. Pero ¿qué significa Adonai, hermanos? Significa Señor o amo. Y entonces, ¿qué es un Señor? Es el que manda. Y nosotros lo cantamos, ¿no? En un canto que es muy popular, ¿verdad? Oh, Adonai. Usted lo canta y lo cantamos. Entonces usted ahí le está diciendo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi amo. Yo te pertenezco. Tú mandas. Y nosotros podríamos decir, manda Señor que tu siervo obedece. Por eso es importante conocer los nombres de Dios. Adonai, que significa Señor o amo. El amo, el Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Vamos a Salmos capítulo 8, les dije, ¿verdad? Vamos a ver nomás el versículo 1. Para poder avanzar. Dice, oh Señor, ¿está conmigo? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Cómo empieza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro? Adonai. Adonai. Él es nuestro Adonai. Él es el Señor nuestro. ¿Y qué es lo que tiene un Señor? Tiene mando sobre cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Le obedecemos, ¿verdad? Todas las veces que Él dice algo, ¿nosotros qué hacemos? Le obedecemos, ¿verdad? Sin titubear. Nosotros obedecemos a ese Adonai. ¿O qué hacemos nosotros cuando Él manda? Otro día, Señor. Ahora no tengo ganas, Dios. Pero este Adonai nosotros deberíamos reverenciar a ese Adonai, a ese Señor, respetar a ese Señor. Entonces Adonai es el otro nombre que significa Señor. Y este término se expresaba para reemplazar a Yahvé, que se consideraba demasiado sagrado como para ser pronunciado. Por lo tanto, los judíos le llamaban Adonai. Pero ese Adonai también tiene peso también. Sigue siendo el Señor. Sigue siendo el amo, sigue siendo quien manda en nuestras vidas. No mandamos nosotros. Pablo escribe en 1 Corintios que Cristo compró, que pagó por precio de sangre, nos compró a precio de sangre y que ahora le pertenecemos a Él. Él es el Señor. Él es el Adonai de cada uno de nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a ese Señor. Obedecer. Pero ¿cómo escucho esa voz? Bueno, a través de su palabra, pero también a través de líderes. No nos hagamos a través de líderes. Cuando un líder le pide que haga algo y usted se rehúsa a hacerlo, la voz de Dios a través de él, y usted dice, hey, ¿quién es ese hermano? Desobedeciendo a su Adonai, a su Señor. Entonces el siguiente nombre es Él, así, simplemente Él. Él. Y de aquí pues se desprenden, ¿verdad?, muchos compuestos del nombre de Dios. Él, que significa el fuerte o poder, preeminencia. Él. Y Él es más poderoso que cualquier Dios falso, el fuerte, poderoso. Por eso es que Él es el Dios fuerte, el Dios poderoso, el que vence todos los obstáculos. Y yo lo voy a llevar a una porción ahí. Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 15. Por lo tanto, nosotros podemos depender de ese, Él, de Dios Todopoderoso. Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 15. Y veamos lo interesante de estos nombres. Éxodo capítulo 15. Usted recuerda, ¿verdad?, el cántico ahí, ¿verdad?, de Moisés y de María. Vamos entonces, ¿lo tiene? Vamos a leer el 2. Jehová dice, es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Él es el fuerte, el poderoso, el preeminente. Es lo que dice allí. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Y una de las cosas que me llamaba la atención acerca de este versículo es que dice que los demás pueblos a veces no querían pronunciar el nombre de sus dioses, ¿no? Porque pensaban de que quizás podría haber otro Dios más fuerte. Los israelitas, o en este caso Moisés, en su cántico lo menciona porque sabe que ese Dios es el más poderoso, es el más fuerte. Dice, varón de guerra Jehová, Jehová es su nombre. Y este nombre aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo, ¿verdad?, las formas compuestas. Entonces, de aquí se desprenden otros nombres. Por ejemplo, Israel. Sí, no sé si Israel termina con él. Israel, el que lucha con Dios. O Betel, todos estos nombres, que son nombres compuestos, se derivan de aquí. Entonces, el otro es el Eloi Israel. Vamos a ir a Génesis también. Muchos de estos nombres los encontramos en el libro de Génesis. Es ahí donde Dios empieza a revelar. Génesis capítulo 33, versículo 20. Usted recuerda la lucha de Jacob con el ángel y luego la reconciliación de Jacob con Esaú. Que Jacob pensaba de que, y lógico, ¿verdad?, Esaú venía para matarlo. Y tenía miedo. Por tanto, Jacob busca de la presencia de Dios y dice, no te dejaré si no me bendices. Aunque este texto ahora se ha llevado, ¿verdad?, al extremo. Y hay que tener cuidado con todas esas cosas, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Usted va a YouTube y busque esos cantos, no te dejaré hasta que me bendices, y están bailando todos ahí, no te dejaré hasta que me bendices, y bailando y bailando. Eso no es la manera de buscar a Dios. Aquí Jacob tenía una lucha, una búsqueda. Yo sé que se quedan en silencio ustedes, ¿verdad? Pero el encuentro que tuvo Jacob era un encuentro verdadero, que por cierto le pone Peniel, ¿verdad?, al lugar donde luchó. Peniel, he visto a Dios cara a cara. Y dice que al final, dice que le salió el sol de justicia. Increíble, ¿no? Pero aquí está reconciliándose con su hermano Esaú.
Entonces, el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel o el Dios poderoso de Israel. Entonces lo leemos en Génesis capítulo 33, versículo 20. Dice de la manera siguiente: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que quería decir ahí? Que ese Dios de Israel, ese Dios fuerte, había estado con él. El Elohe Israel ha estado con cada uno de nosotros. Y después de todos estos nombres que mencionamos aquí, hermanos, quizás la mayoría de ellos en hebreo, ¿verdad? Todos en hebreo. No es con el propósito de que usted vaya a después andar hablando hoy en hebreo, ¿verdad? No, este simplemente es para que nosotros veamos la importancia, ¿no?, de sus nombres y los propósitos. El Dios de Israel es totalmente distinto de todos los dioses falsos y es único y nadie es como este Dios. Por eso Jacob le dice el Elohe Israel, el Dios poderoso de Israel. No hay nadie como él. No hay nadie como nuestro Dios. Entonces, el siguiente nombre es el Elión. El Elión, ahí mismo en Génesis. Génesis capítulo 14. Usted recordará al rey Melquisedec, ¿verdad? Pero vamos a ir a Génesis 14, que significa el Dios Altísimo, el Elión. No está hablando de un león, ¿verdad? No, está hablando de el Dios Altísimo, ese Dios fuerte. Él es el Dios soberano en quien nosotros podemos colocar nuestra confianza plena, ahí, en el Dios Altísimo. El Elión tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Y vamos a ir a Génesis capítulo 14, versículo 19, vamos a leer. 18 leamos. ¿Lo tiene? Lo leemos entonces. El Dios Altísimo, vamos a leer ahí, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Está aquí conmigo, ¿verdad? Sacó pan y vino. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Podemos ver, hermano, ahí? Ese Dios Altísimo. ¿Quién es ese Dios Altísimo? Que es mucho mayor que todos los dioses, el creador del cielo y de la tierra. Es el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios poderoso es el que tenemos. Es un Dios soberano, que hace como Él quiere. No como nosotros queremos. Ese Dios Altísimo no está ahí para complacer nuestros caprichos. Él está para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Sigue diciendo, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ese Dios Altísimo es el Elión. Entonces, ahí podemos ver el rey de Salem, que de ahí también viene la palabra, ¿verdad? Jerusalén. Entonces, por eso es importante ir conociendo estos nombres. Y sacerdote del Dios Altísimo se refirió en dos oportunidades a Dios como el Elión. Si lo notamos, en dos ocasiones lo menciona como el Elión. En el versículo 18 que leíamos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El versículo 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Altísimo. Entonces vamos al siguiente nombre. Y presten atención porque luego vamos a hacer las preguntas. El siguiente nombre es el Elohim. Elohim. Y creo que ese usted ya lo sabe, ¿verdad? Ese es el primer. Iba a empezar con este porque es el primer nombre que se menciona en la Biblia. ¿Dónde se menciona este nombre? ¿Dónde? Usted lo sabe. Yo lo he escuchado recitar. En el principio creó Dios. La palabra Dios ahí es Elohim. Creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien.
Vamos a ir a Génesis. Bueno, ya lo dijo, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa Elohim? Que es el creador. Que es el creador. El Dios creador, todopoderoso. Es el creador que hizo todo el universo que vemos. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento. Y ese es el plural de Él. Elohim. Elohim. Entonces, nosotros podemos ver, este es el primer nombre que aparece aquí, Elohim. Y podemos verlo ahí en Génesis capítulo 1 hasta el versículo 3. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Salmo 68, Marcos capítulo 13, versículo 19. Lo podemos ver en todo esto. Pero nosotros podemos ver el nombre Elohim. Entonces, ahí vemos al Dios creador de todo. ¿Dónde lo encontramos, dijimos? Génesis 1:1. Y también que es usado para defender la Trinidad, Elohim. Porque está hablando de esa pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después vamos al Olam. El Olam. Y vamos a detenerlos un poco en todos estos. El Dios eterno, ese Dios eterno. Vamos a ir a Génesis, también vaya a Génesis. Vaya conmigo a Génesis capítulo 21, versículo 33. El Dios eterno, Él es el principio y el fin. Y en el Nuevo Testamento se le conoce como el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin, el Olam, el eterno, el que siempre ha existido. Amén. Él siempre ha existido, por lo tanto, nosotros hemos tenido un Dios que ha existido por siempre, de siglos en siglos, tú eres Dios, dice el Salmo 90. Vamos entonces a Génesis capítulo 21, versículo 33. Vaya ahí conmigo. Y plantó Abraham un árbol, ¿lo tiene? ¿Lo encontró? Lo leemos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová Dios. ¿Dios qué dice? Eterno, eterno. Ese Dios eterno es el que tenemos. Ahora Jesucristo también posee estos atributos. Él es eterno también. Y él también cuando hablamos acerca de la preexistencia de Cristo, él dice a los fariseos, a todos en Juan capítulo 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Podemos ver la eternidad, la preexistencia de Jesús. Entonces, estos atributos eternos se aplican a Jesús, que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, dice el libro de Hebreos. Yo les llevaré a un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vaya conmigo, versículo 12. Y nosotros aquí vamos a ver que Cristo Jesús obtuvo nuestra redención eterna. Eterna, ¿usted sabe? O sea, nos salvó, nos redimió, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Para cuándo? Para siempre, es eterna. Eterna, la redención que Él nos ha dado es eterna. ¿No se goza por eso? Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos. ¿Lo tiene? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. ¿No es maravilloso eso, hermano? En el pasado, los sacerdotes presentaban, ¿qué? Los becerros, ¿no? En los animalitos, en sacrificio, en holocausto, para perdón de nuestros pecados, ¿no? Para que Dios perdonara. Y no solamente eso, y como les decía yo la vez anterior, los sacerdotes del Antiguo Testamento se presentaban delante de Dios con ¿qué?
con pecado propio y sangre ajena. Pero Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo y único sacerdote, se presentó ¿con qué? Con pecado ajeno, que era el nuestro, pero con sangre propia. Y Él nos redimió. Y obtuvo eterna redención por cada uno de nosotros. Él pagó todos nuestros pecados en la cruz. Todos nuestros pecados los pagó Jesús. Ahora, este atributo que de la eternidad demuestra que Cristo ha pagado nuestros pecados para siempre. Para siempre. Él obtuvo esa redención por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Adorarle a Él. Vivir agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ese es el Olán. ¿Qué dijimos que significa el Olán? El eterno. El eterno. Al rato les pasamos aquí todos los nombres para que se los aprendan. Vamos al siguiente, es el Roí. R-O-I. Roí. El Roí. O Roí. El Dios que me ve. ¿Quién dijo esto? ¿Usted recuerda quién dijo esto? Agar. Yo le voy a a Génesis, capítulo 16. ¿Usted recuerda que Dios había prometido un hijo a Abraham y a Sara? Pero ellos, como muchos de nosotros, a veces no estamos dispuestos a esperar en el plan de Dios y nos adelantamos en el plan de Dios, ¿no? Y entonces Sara le dice, bueno, Abraham, nosotros ya estamos viejos, yo sé que Dios nos prometió un hijo, del cual nacería una descendencia, pero nosotros estamos viejos. Y Agar, esta joven, acércate a ella y pues que de ella nos dé un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Obedeció, ¿verdad, Abraham? Muy obediente ahí, ¿verdad? Obedeció. Bueno, Agar concibe, ¿no? Y entonces, pero cuando Agar se ve que estaba embarazada, despreciaba después a Sara, porque Sara ya no podía tener hijos. Sara era estéril. Y entonces ahora Agar se creía más importante que Sara. Y entonces le dice, ¿ves? Ahora yo voy a tener un hijo de Abraham. Entonces, Sara, haciendo la historia más corta, le comenta todo esto a Abraham y Abraham le dice, pues tú puedes hacer lo que quieras. ¿Qué hace entonces Sara? La echa, ¿verdad? La echa. En medio del desierto, en la soledad. Y esto también puede representar algo en nuestras vidas también, hermano. Los momentos que vivió Agar. Momentos en el desierto de soledad, donde nadie está contigo, donde piensas que nadie ve tu circunstancia, tu situación, donde tú piensas de que ya no hay solución, estás en un desierto, no tienes agua, no tienes alimento, no tienes nada. Y dices, ¿quién? ¿Quién puede ver mi necesidad? ¿Quién la puede ver? Y ahí aparece el Roí, el Dios que ve. El Dios que ve tu circunstancia, el Dios que ve tu necesidad, el Dios que ve en lo que tú estás pasando. Entonces vamos a leer ahí, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Es lo que dijo Agar. No he visto aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bereb. Entonces, ¿cómo le puso a ese lugar? El Dios que me ve. El Dios que me ve. Aunque nosotros pensemos que nadie ve nuestras circunstancias o los momentos difíciles que estás pasando, porque sí pasamos momentos difíciles, ¿no? Como Agar. Y más adelante usted puede leer en el capítulo 21, cuando ella está preocupada por su hijo, porque piensa que su hijo va a morir, y Dios le dice, no te preocupes, haré de tu hijo una gran nación, no va a morir. Dios también te puede decir en esta tarde, no te preocupes,
esa prueba que estás pasando, esa dificultad que estás pasando, esa circunstancia que estás pasando, no te va a quitar la vida. No vas a morir. Dios ve nuestras necesidades. Dios ve esos momentos que nosotros pasamos, como Agar. Yo no los iba a llevar, pero vamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. ¿Quién no se preocuparía por su hijo que piensa que va a morir donde no tiene ya nada que comer? Esas no son nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque nuestra refri está llena, ¿verdad? Porque todo lo tenemos. Pero Agar no tenía nada. Agar estaba sola con su hijo. Génesis capítulo 21 les dije, ¿verdad? Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de ¿qué dice? Era su hijo, ¿no? De su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Desde ese momento Dios estaba indicando a Abraham que su hijo Ismael tampoco iba a morir. Entonces sigue diciendo, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿A dónde anduvo? ¿Cuántas veces hemos pasado desiertos nosotros, hermano? ¿Cuántas ocasiones hemos tenido que pasar desiertos? Y nosotros hemos andado errantes. Y a veces las cosas como que si no se nos dieran, ¿no? Como que si no nos sale ni una, ¿verdad? Pero Dios está ahí. Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Sigue diciendo el versículo, ¿en cuál nos quedamos? En el 15 vamos. Y le faltó, ¿qué dice? El agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué sentiría una madre en esta condición? Y yo sé que ustedes como madres dicen que ustedes tienen más sentimientos, pero solamente yo compensarlo también. Los padres también tienen sentimientos, ¿no? Creo que se les olvida eso, ¿no? Esa parte se les olvida. También Dios nos hizo con sentimientos a nosotros. Muy bien. Dice que alzó su voz y lloró. Y sigue diciendo, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio, ¿qué dice? ¿Qué vio, hermanos, ahí? ¿Y cómo que no lo había visto antes? Dios provee. Dios es el Dios que ve. Él está ahí, en medio del desierto. Dios siempre ha puesto un oasis para nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Usted piensa que está solo? ¿Que se le acabó el agua a su odre? ¿Que ya no tiene? ¿Que solo está esperando morir? Aquí Dios le dice, abre tus ojos. ¿Sabe quién es nuestra fuente hoy? Fuente inagotable. Jesús. Jesús es nuestra fuente inagotable. Él está ahí. Sigue diciendo, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho.
Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces nosotros podemos ver aquí los nombres de Dios. Los nombres de Dios son muy importantes para que nosotros podamos ver lo que Él es para cada uno de nosotros. Él es. Que Él es el Dios que ve. Ve nuestra situación. Vamos al siguiente. El Shaddai. Ese ya lo han oído, ¿verdad? El Shaddai. Y lo cantamos también, ¿verdad? Lo cantamos hace poco, ¿verdad? El Shaddai. El Shaddai, el Ayona Adonai. Amén. Siglo en siglo es igual. ¿Qué significa el Shaddai? El todo suficiente. Él es suficiente, hermano. ¿Usted tiene ese Dios? El Shaddai. El todo suficiente, con Él nada me falta. Aunque me faltara todo, pero si lo tengo a Él, Él es el Shaddai para mí. Él es nuestro Shaddai. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Le dije que íbamos a estar en Génesis, ¿verdad? Él es el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Y por eso los enemigos creían, ese es el Dios de las montañas. Por lo tanto, ataquémoslos en los valles, decían ellos, los enemigos de Israel. En los valles los vamos a acabar, decían. Pero no, este es el todo suficiente, el todopoderoso. Este puede vencer tanto en montañas como en los valles. Él sigue siendo Dios. El Shaddai. Lea conmigo Génesis capítulo 13, versículo 1. 17, perdón. No sé dónde vi el 13. Vamos 17, pero ustedes están pendientes, ¿no? 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y el todopoderoso qué es? El Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Él es el Shaddai, el todopoderoso, el suficiente. Dios es nuestra fuente inagotable. Qué maravilla, ¿no? Eso es una maravilla, ver a este Dios como todo suficiente para cada uno de nosotros, que Él puede satisfacer cualquier necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Es grande, Dios es grande, es poderoso. Algunos eruditos sugieren que el Shaddai se refiere al poder de Dios manifestado en su juicio. Otros proponen que el Shaddai significa Dios de las montañas. Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. Y lo que estaba leyendo acerca de esto es que Él es poderoso tanto para bendecir a sus hijos, pero es poderoso tanto para destruir a sus enemigos. Amén. Él es poderoso. Y como dice un canto por ahí, Él puede pelear como un guerrero y también puede jugar como un padre con su hijo. Él es poderoso. Él es maravilloso. Vamos al otro, Jehová, y estos son compuestos de Yahvé. O nos vamos a quedar ahí, creo, ¿no? Y después vamos a entrar, si nos dan permiso, el próximo domingo vamos a entrar a los compuestos de Yahvé. Por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová Nisi. ¿Ustedes recuerdan eso? Jehová Rafa. Todos estos nombres. Pero nosotros podemos ver aquí, hermanos, estos nombres compuestos por Él. Elohim, el Shaddai. ¿Qué más decimos? El Olam, que es el Dios eterno. Entonces, nos quedamos ahí en el Shaddai, ¿no? ¿Nos quedamos ahí? ¿O le seguimos? Yo los veo muy animados hoy. Tenemos este Dios poderoso. Yo nada más quiero llevarlos a un versículo para finalizar. Y nos quedaremos pendientes con los compuestos de Yahvé. Amén. Esos serían los que ya les mencioné. Jehová Jireh, Jehová Makadesh, Jehová Nisi, Jehová Rafa.
Y todo esto lo veremos el próximo domingo. Pero quiero llevarlos a un versículo. El libro de Hechos, capítulo 4, que es el nombre que nosotros debemos proclamar siempre, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. No hay otro nombre. Yo sé que las distintas religiones buscan muchos nombres, pero no hay más, no hay otro nombre fuera de Él. Solamente Jesús puede salvarnos. El nombre de Él. No hay otro nombre, dice, en quien podamos ser salvos. Solamente en Él hay salvación. Estos son los nombres, algunos de los nombres de Dios, en los que nosotros debemos confiar plenamente. Él es el Shaddai para mí. Usted recuerda que es eso, ¿verdad? Él es el todo suficiente para mí. Nada me falta si lo tengo a Él. No hay nada que me falte. Así que damos gracias a Dios por esto. Por esos preciosos nombres que nosotros encontramos en las Escrituras, en los cuales la Biblia nos invita a confiar en Él. Estos nombres solamente revelan el carácter de Dios. Revelan lo que Él es para cada uno de nosotros. Así que adelante en Cristo, hermanos. Si nos quedamos ahí, yo le voy a dar el tiempo a mi esposa para que dé los anuncios. Y bueno, yo les invito a cada uno de ustedes también a que estudie acerca de los nombres de Dios. Y desde ya, ¿verdad? Por supuesto también que tenga mucho cuidado con todo ese movimiento de raíces hebreas que se mueven por ahí, que lo quieren llevar a la esclavitud de la ley nuevamente, ¿no? Tenga mucho cuidado con eso. Ahora, el único, y Cristo dice que Él no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla. Él es el único que la cumplió, hermano. Y como Él la cumplió, ahora nosotros estamos en aquel que la cumplió, que es Cristo. Que Dios les bendiga.